Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, otra vez estar en nueva cuenta otra vez. Estar aquí aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo conforme a su palabra guiada y ministrada por el Espíritu Santo. Me presento como Emanuel por aquellos que no me conocen, congregante de la iglesia de Hollister, que está por la Nash 1001, pastoreada por nuestro hermano Jaime Ríos como pastor puesto sobre esa congregación. Sobre todo puesto por nuestro Señor Jesucristo, guiado y ministrado por el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer sobre Mateo 7, donde el Señor habla sobre la edificación sobre la roca. Sabemos que Jesucristo es nuestra edificación, sabemos que sin Él nada podremos hacer. Jesús dijo, apartados de mí, nada podréis hacer. Bien sabemos nosotros como cristianos, somos hijos de Dios, que siempre necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para todo. Necesitamos buscarlo de madrugada, en la tarde, en todo momento, aún en nuestros trabajos o en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos saber siempre de Él, sentir esa frescura, sentir la guianza de su Espíritu Santo en todo momento. Y más que nada, cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor, leemos su Escritura, podemos sentir esa edificación, podemos sentir que estamos firmes en Cristo Jesús, podemos sentir que si estamos en Cristo, nada nos moverá. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Damos inicio en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Leemos Mateo 7, del versículo 24 al 29, honrando a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque ciertamente donde está tu Espíritu hay libertad para alabarte y glorificar tu santo y bello nombre. Alzo mis manos a ti, Señor, vengo ante tu presencia, Padre, para hablar de tu preciosa palabra, Señor, guiada, ministrada por tu Espíritu Santo, Señor, porque dice tu Escritura que recibiríamos de tu Espíritu Santo, recibiríamos poder, para cual seríamos tus fieles testigos, Señor, porque ciertamente todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo y mora el Espíritu Santo en él, dice tu palabra que somos testigos tuyos, Señor. Damos testimonio de ti, Padre, y hablamos de tu Espíritu Santo, hablamos de ti, Jesús, hablamos de ti, Padre, porque ciertamente solo un Dios hay, aquel creador del cielo y la tierra, siendo tú soberano Dios, siendo tú el Rey de reyes y Señor de señores, Padre, a ti sea la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias te doy por la enseñanza que nos darás hoy, Señor. Gracias por tu palabra ministrada por tu Espíritu Santo. Pido, Señor, unción de tu Espíritu Santo, que unjas este siervo, mi Dios, porque ciertamente, Padre, yo solamente soy un vaso, Padre, de barro, Padre, en tus manos, pidiendo ser herramienta usada en tus manos, Señor, para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a mis hermanos, Padre, que hoy miran este video, que miran desde la comodidad de su hogar, Padre, por la condición, por lo que estamos pasando, Señor, sabes tú lo que estamos pasando, y ciertamente todo proviene de ti, por ti y para ti, Señor, todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, Señor, y que tu palabra llegue a nuestros corazones, mi Dios, y caiga en buena tierra, Padre, para que demos fruto al 60, al 30 y al 100 por uno, y todo sea para honra y gloria tuya, Señor, y que tú nos encuentres trabajando, Señor, y ciertamente tú seas nuestro fundamento, y seamos, Señor, como aquel hombre prudente que dice que edificó su casa sobre la roca, porque ciertamente así es. Si edificamos nuestro hogar, Señor, nuestra vida sobre ti, Cristo Jesús, que tú eres nuestra roca, tú eres la peña, tú eres nuestro fundamento, Señor, nada, Padre, nos podrá destruir, nada nos podrá mover. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Digno eres de toda alabanza y de toda adoración.
Santo, santo eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Bueno, mis hermanos, como hemos leído en Mateo 7, el 24, aquí habla el Señor sobre edificar sobre la roca. Por título se le ha puesto nuestro fundamento es Cristo. ¿Por qué nuestro fundamento? Porque sabemos que si Jesús es nuestro fundamento, sabemos que si Jesús es nuestra roca, si es nuestro cimiento, nada nos moverá. Nada podrá venir contra nosotros, nada podrá hacernos frente. ¿Por qué? Porque Jesús, Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, va delante de nosotros y Él es el que nos sustenta y nos cuida. Aquí Jesucristo les hablaba, después de que fue bautizado, Jesús empezó a predicar de su palabra, a hablar sobre a lo que Él había sido enviado. Y aquí Jesucristo les habla de las bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, dice su palabra. Vinieron sus discípulos, vinieron todos aquellos que seguían a Jesús, y Jesús les empezó a hablar de las bienaventuranzas, les empezó a hablar también sobre los creyentes, que somos la sal, somos la luz, que tenemos que ser verdaderamente sus testigos. Cómo Jesús cumplió con la ley, cómo Jesús nos muestra el corazón, cómo la maldad del corazón de uno. Habló sobre varios temas el Señor. Habló sobre todo cómo edificarnos sobre Él, cómo seremos conocidos sobre nuestros frutos. Como aún el camino nos muestra cómo es el camino estrecho, nos muestra la vida del cristiano, nos muestra cómo tenemos que vivir una vida entregada al Señor, sufrir por el Evangelio, y todo lo que el Señor nos recompensará, todo aquello cuando nosotros venciéremos, y nos muestra el Señor nuestro galardón, que es en Cristo Jesús, que un día estaremos con Él. Y el Señor nos muestra sobre las bienaventuranzas, que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, tenemos que ser sumisos ante el Señor, tenemos que nosotros vivir ciertamente para Él, solamente por Él y para Él. Aquí voy a leer un poco sobre un escrito sobre de lo que Jesús hablaba en las bienaventuranzas. Dice: rasgos del creyente, el carácter y el reino. En el Sermón del Monte, Jesús bosqueja los atributos primarios de la gente que recibe el reino. Nuevas referencias directas al reino aparecen en este sermón y son humildad, voluntad para sufrir persecuciones, atención sincera a los mandamientos de Dios, rechazo a sustituir falsas piedades por comportamiento genuinamente correcto, una vida de oración, dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales, y por encima de todo, reconocer el señorío de Cristo, obedeciendo a la voluntad revelada de Dios, claramente a la autoridad que Cristo espera delegar a los suyos. Está destinada a discípulos dispuestos a aceptar la renovación del alma y la conducta, así como a renacer mediante el perdón divino. Para estos, obviamente, el llamado a vivir un ministerio en el reino incluye esperanza de que el fruto y los dones del Espíritu Santo se desarrollan en el creyente. El mismo Espíritu que distribuye dones de poder para el servicio del reino, también trabaja en nosotros para producir cualidades reales de vida, amor y un carácter santo. El Señor nos muestra todo esto, cómo debemos de vivir una vida santa a través del Espíritu Santo, y cómo todos aquellos que hemos recibido el reino, que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra las bienaventuranzas, cómo debemos de vivir, y todo lo que tenemos que tener nosotros un carácter sobre que sea ministrado por el Espíritu Santo, y sobre todo el señorío de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí el Señor les muestra que cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le recompensará le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ciertamente es prudente,
es inteligente aceptar a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que lo hemos aceptado y lo hemos puesto como fundamento. Ahorita tantas cosas están pasando en el mundo. De nueva cuenta habían abierto las iglesias, las volvieron a cerrar, que por la pandemia, por todo lo que está pasando. Pero ciertamente si tu fundamento es Cristo, nada te podrá hacer frente. Podrán cerrar las iglesias, podrán hacer lo que ellos quieran, pero si tú estás fundado en Cristo Jesús, si tu fundamento es Cristo, si tu roca es Cristo, tú vas a seguir firme. Tú lo vas a seguir buscando como cuando ibas a la iglesia, lo vas a seguir buscando en oración, en alabanza, en un solo sentir, en un solo espíritu, en el Espíritu Santo, en un solo pensamiento que es Cristo Jesús, nuestro dador y consumador de nuestra fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ciertamente así debe de ser, mi hermano. Si tú estás fundado en Cristo, si tu fundamento, nada te podrá mover, nada te podrá hacer frente, porque ciertamente Jesús ha prometido siempre estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él dice que todas las cosas pasarán, pero aún mi palabra no pasará, dice el Señor Jesús. Y Él es nuestra vida. Él es el que nos ha dado nos ha dado las arras del Espíritu Santo, nos ha dado grandes promesas, nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, quien día tras día nos recuerda lo que Jesús tiene para nosotros y que Jesucristo es el creador del universo, que Dios Padre, quien está sentado en el trono, gobernando con poder, Él es el que nos sustenta y dice que Él nos tiene en el hueco de su mano, que Él sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Gloria a Dios, damos por eso y ciertamente porque el Señor dice que Él nos comparará con un hombre prudente, dice en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra roca es Cristo Jesús. La roca del cristiano es Jesucristo. Si tu hogar está fundado sobre Él, nada podrá venir. Vendrán enfermedades, vendrán cosas, pero nada te podrá mover. Vendrán comentarios, vendrán aquellas cosas, vendrán cierres de iglesias, vendrán muchas cosas como lo estamos viviendo. Pero si tu fundamento es Cristo, permanecerás juntamente con Él, con el Señor. Vemos en Salmos aquí como el salmista David, cómo le ora al Señor aquí y dice en el Salmo 40 del versículo 1 al versículo 4, versículo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Vemos cómo David dice: busqué pacientemente a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vemos cómo dice que el Señor lo sacó de ese pozo de desesperación, lo sacó del lodo cenagoso. ¿Cuántos a nosotros el Señor no nos ha sacado? Nos sacó del lodo cenagoso. Todos aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, el Señor nos sacó, extendió su mano, nos sacó de ese lodo cenagoso y nos lavó con la sangre de Cristo, nos sacó de ese pozo de la desesperación. Y ahora dice que ha puesto nuestros pies sobre peña. A nuestra peña, nuestra roca es Cristo Jesús. En Él podemos estar firmes, podemos estar seguros, venga lo que venga. Yo le doy gracias a mi Dios porque ciertamente a días atrás ya nos habíamos alegrado porque ya habían reabierto las iglesias y pues nos habíamos alegrado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor se agrada ver cómo su pueblo se reúne y el Señor bendice y derrama
bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor le gusta ver a su pueblo unido alabando en una sola adoración, en un solo pensamiento, y toda la alabanza y dirigida hacia Él, un pueblo agradecido. Y gloria a Dios. Y hoy otra vez nos da la noticia de que han sido cerradas las iglesias y nuevamente tenemos que estar en nuestros hogares. Gloria a Dios, a Él sea la honra y la gloria. Levanto mis manos porque ciertamente Él merece toda la honra, la gloria y el poder, porque Él es nuestra roca. Le seguimos adorando, seguimos buscando al Señor, seguimos fincando sobre Él. ¿Por qué? Porque si estamos en Él, podemos vivir firmes. Vengan vientos, vengan problemas, venga lo que venga, seguimos fundados en Cristo Jesús. Nuestros pies, dice el salmista, que han sido puestos sobre la peña, que la peña es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, es nuestra fortaleza. Grande es el Señor, grande es su amor y su misericordia. Todas las cosas pasan por algún motivo. Dice el Señor que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos ni nuestros caminos son sus caminos. Se dice que así como son de altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos, así son sus caminos de altos, así son sus caminos de altos, que no son nuestros caminos. El Señor, grande es su amor y su misericordia todos los días. Yo le agradezco al Señor, porque donde quiera que estemos, Él está. Si nosotros buscamos al Señor día tras día, Él nos mostrará a dónde ir, a dónde correr. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro alto refugio. ¿De quién temeremos? ¿De quién temeremos si Él está con nosotros? Vemos cómo el salmista nos muestra que Él es nuestra roca. Vemos aquí el Señor cómo compara a un hombre prudente sobre aquel que edifica sobre la roca. Vemos ahora también en Primera de Corintios 3:11, cómo ahora Pablo les muestra a los corintios que ciertamente nosotros tenemos que edificar sobre ya lo edificado, que nosotros tenemos que crecer a hablar sobre ya lo establecido, sobre lo que ya se ha hablado, sobre nuestro fundamento que es Cristo Jesús. Leemos en 1 Corintios 3:11 al 13. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dice que aquí dice la escritura que nadie puede fundar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro fundamento, Jesucristo es nuestra roca, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el único fundamento que permanece para siempre. Y aún dice que si nosotros edificamos sobre ella oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí se refiere cuando tú edificas oro, plata y piedras preciosas, se refiere a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que si el oro es probado en fuego, se derrite pero no se consume, sigue siendo oro. La plata también, la plata se es puesta sobre el fuego, se derrite de igual forma, tal vez pierde su forma nada más, pero se hace líquido, queda en la misma forma, sigue siendo plata, no le quita su valor y sigue permaneciendo. Las piedras preciosas sabemos también que si son expuestas al fuego, se le quita toda aquella impureza, se le quita si tiene relleno de cristal, si tiene alguna basura, se le es quemada y queda la pura piedra. Pero ¿qué hay de aquellos que edifican sobre madera, heno o hojarasca? Sabemos que para hacer fuego, si se le pone madera, es quemada. Si se le pone heno, pues arde con más facilidad la hierba. Y la hojarasca, sabemos que las hojas, si las pones, de inmediatamente se encienden. ¿Y qué es lo que viene quedando de esas tres cosas? De la madera, del heno y de
y de la hojarasca vienen quedando cenizas. Por eso dice que si nosotros fundamos, si fundamos sobre lo edificado, oro, plata y piedras preciosas, sabemos que eso permanece. La palabra de Dios es como el oro refinado. La palabra de Dios es como la plata, las piedras preciosas. Es algo valioso, es algo maravilloso, es algo precioso. La verdad es mayor que sobre el oro de esta tierra, que un día perecerán todas las cosas de esta tierra, un día pasará esta tierra un día se acabará. Muchos no lo quieren creer, pero ciertamente pasarán todas las cosas. Pero todo aquel que está edificado en Cristo Jesús permanecerá para siempre. Todo aquel que no ha sido removido, todo aquel que permanece en Jesús, permanecerá para siempre. Porque Jesús permanece para siempre. Jesucristo ha estado desde antes de la fundación del mundo. El Señor ha creado los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas, todo lo que subsiste, subsiste por Él y para Él. Entonces, mejor sería, prudente sería que el Señor nos comparara con ese hombre prudente que dice que edificó su hogar sobre la roca. Que vinieron ríos, vientos tempestuosos, vinieron tantas cosas y nada se hizo sobre eso porque estaba edificada sobre una roca. Podemos ver cómo los hogares, cómo las casas en lugares donde hay muchos tornados, donde hay muchos vientos, podemos ver cómo pasan y se lleva todo, pero si la casa tiene buen fundamento, queda. Tal vez hay un daño en el techo o en alguna parte, pero si está su fundamento, si está su cimiento bien enraizado sobre la roca, permanece. Ponle que se mueva poquito, pero su fundamento ahí está, el cimiento ahí queda, no es llevado. Pero si tú haces tu hogar, una casa, y la cimientas sobre la arena, sobre la tierra y sin ningún fundamento, sin ninguna ancla, sin nada, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar el aire y se la va a llevar como una casa de campamento, una casa de acampar. Vemos que pasa el aire y fácilmente se la lleva, es removida. Pero si tú fundamento es Cristo, vas a quedar firme. No te vas a mover de donde el Señor te ha puesto. No te vas a mover del fundamento que es Cristo. No te vas a andar moviendo de un lugar a otro, sino que vas a permanecer donde el Señor te ha puesto. Si realmente tú tienes tu mirada en Cristo Jesús, si tú realmente has aceptado como a Jesús como tu Señor y Salvador, y le has pedido perdón de tus pecados, y el Señor te ha perdonado, y el Señor es tu Señor, el Señor se ha enseñoreado de ti. El Señor realmente es tu Dios, el único Dios realmente que hay, soberano, creador del universo, Señor de señores, Rey de reyes, a Él sea la honra y la gloria. Si tú permaneces en Él, no serás movido para ningún lugar. Y si tú edificares oro y plata y piedras preciosas, permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo. Nosotros no podemos hacer otro fundamento, poner otras creencias, no hablar conforme a la palabra, hablar conforme a nuestro razonamiento, hablar conforme nosotros creemos, hablar conforme nosotros entendemos la escritura. Eso ya es edificar madera, heno o hojarasca. ¿Por qué? Porque no estás construyendo, no estás aquí, como dice Pablo, fundando sobre ya el fundamento, sino que haciendo otro fundamento, haciendo otra creencia que no sea Cristo Jesús. Entonces tú estás siendo alejados realmente del verdadero fundamento, de la roca que es Cristo Jesús. Entonces grande será tu ruina. ¿Por qué? Porque si tú edificas mentiras, si tú edificas o crees lo que otros dicen, mas no crees lo que Cristo dice, lo que la palabra dice, lo que su Espíritu Santo te dice, entonces vendráse grande la ruina, porque un día estaremos delante del Señor. Estaremos un día delante del Señor. Y el Señor nos probará, dice, como por fuego, no para perdición, sino que veremos todo esto como el Señor seremos probados, porque delante del Señor no hay nada oculto. Nada oculto. Si tú edificas en su palabra, si tú edificas en Él, pones su palabra delante de todas las cosas, a Cristo delante de todas las cosas, al Espíritu Santo guiado y ministrado, que tú seas, guiado y ministrado por el Espíritu Santo, permanecerás para siempre. Tiene que ser Jesús nuestro fundamento. No edifiquemos otras cosas que no sean conforme a su palabra, sino edificamos sobre su palabra,
sobre su Espíritu Santo, sobre lo que habla su Escritura, lo que el Espíritu Santo da testimonio, que realmente es como el oro, las piedras preciosas, es algo precioso, es algo maravilloso, es ciertamente escudriñar la palabra, alimentarnos de él, obtener las riquezas duraderas. Estas ciertamente son riquezas duraderas, son las riquezas eternas, porque este es el fundamento, es lo que permanece para siempre. Vemos en Efesios 2, 19, 22, como aquí nos muestra también en Efesios 2, 19, al 22, como aquí también le habla Pablo a los efesios y les muestra que ciertamente Jesucristo es nuestro fundamento, que en él tenemos que fundar, en él tenemos que permanecer firmes. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Vemos aquí cómo Pablo les dice que nuestro fundamento es Cristo Jesús, edificado sobre el fundamento a los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que aquí les está diciendo que el fundamento de los apóstoles y de los profetas ha venido a ser verdaderamente de aquellos que verdaderamente son apóstoles, de aquellos verdaderamente son profetas, guiados y ministrados por el poder del Espíritu Santo, aquellos que somos verdaderamente de la familia de Dios, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos reconocido que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y hemos sido libres y formamos parte de la familia. Entonces nuestro fundamento es Jesucristo. La piedra del ángulo, la que sostiene todas las cosas, es Jesucristo. Entonces, si Él viene a ser tu piedra, si viene a ser tu roca, si Él viene a ser tu fundamento, tu cimiento, entonces dice que en quien todo el edificio viene a coordinar. Entonces, si Jesucristo es el fundamento, como hablábamos ahorita, de que aquellos cimientos que han sido un hogar que ha sido puesto sobre un buen fundamento, sobre un buen cimiento, pasarán aquellos aires de tormentas y aún sigue firme. Y aquí Pablo habla un poco sobre eso. Aquí dice en el 21, dice, aquí en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si tu fundamento es Cristo, este templo, este cuerpo, nosotros como edificio vamos a seguir creciendo para honra y gloria de Dios. No vamos a ser movidos de un lugar a otro, sino vamos a seguir creciendo en el fundamento que es Cristo Jesús, por el poder y guiados, por el poder y guiados y ministrados por el poder de su Espíritu Santo. Pablo nos muestra que si nosotros somos fundados en Cristo Jesús, nosotros vamos a seguir creciendo espiritualmente. Somos el templo del Espíritu Santo, a quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice. Si tu fundamento es Cristo, mi hermano, tú vas a seguir creciendo espiritualmente. Si tu fundamento es Cristo, tú vas a permanecer para siempre. No vas a ser removido, pero si tu fundamento no es Cristo Jesús, vas a venir a ser como aquel que dice que edificó su casa sobre la arena. Sobre aquel que dice que pero cualquiera que me oye, dice, volviendo a Mateo 7:26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó,
y fue grande su ruina. Si tú realmente no estás edificado en Jesús, si tus pensamientos no están en Cristo Jesús, si tú no estás guiado y ministrado por el poder del Espíritu Santo, si tú estás edificando sobre este mundo, sobre las riquezas de este mundo, si tú estás edificando sobre lo que escuchas afuera en otras partes, que no sea de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si tú estás creyendo en todo aquello gobernante, en todo aquello que no es ministrado por el poder del Espíritu Santo, grande va a ser tu ruina. ¿Por qué? Porque no vas a permanecer firme. Van a venir problemas, van a venir ríos, van a venir tempestades y no vas a permanecer. Dice el Señor que le comparará como un hombre insensato, por cuanto no quisiste hacer caso, por cuanto no quisiste fundar sobre la roca que es Cristo Jesús. Edifica sobre Jesús. Te invito a ti, mi amigo, que tú eres nuevo oyente o que has escuchado la palabra de Dios, pero no has hecho caso omiso al Espíritu Santo para aceptarlo como tu Señor y Salvador, a Jesucristo, quien es el Señor. Te invito a que tú aceptes a Jesús, que pidas perdón de tus pecados, lo aceptes como tu Señor y Jesucristo. Puedes hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Pido perdón de mis pecados y te pido que hoy vengas a mi vida. Si tú haces esa oración y le pides al Padre y a Jesucristo que vengan a tu vida, que escriba tu nombre en el libro de la vida y que perdone tus pecados, tú serás salvo. Tú ahora estarás edificando sobre la roca que es Cristo Jesús y permanecerás para siempre, como aquellos que hemos nosotros aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, todos aquellos que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas y nos ha convencido de que necesitamos edificar, que necesitábamos aceptar como nuestro Señor a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, perdón. Ahora nosotros permaneceremos para siempre porque el Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo permanece en nosotros y nos ayuda a seguir adelante, a seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo, a seguir edificando sobre la roca que es Cristo Jesús y a seguir creciendo en Cristo Jesús. Mi hermano, te invito que sigas edificando sobre Cristo, que sigas edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús, que sigas creciendo espiritualmente, que sigas ahí en tu hogar, donde quiera que estés, que tú busques a Jesús, que busques a través de la Escritura, del poder del Espíritu Santo, a través de la oración, que le pidas al Señor que el Espíritu Santo te guíe hacia toda verdad, porque ciertamente dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, es la única esperanza, Él es la única fundación, Él es la roca, es lo que permanece para siempre. Vivamos unidos, hermanos, vivamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y un día recibiremos la recompensa del Señor. Y un día viviremos juntamente con Él. Un día el Señor vendrá y estaremos por toda la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida no será una ruina, sino permaneceremos con el Señor en la roca que es Cristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo tiene que ser nuestro cimiento. Si nosotros estamos en Jesús, permaneceremos para siempre. He hecho tanto énfasis en eso. ¿Por qué? Porque ahorita ha habido tantas cosas, ha habido tanto desánimo, ha habido tanta palabrería, ha habido tantas cosas que vienen de todas partes de la enfermedad, las iglesias cerradas, desánimos, de hermanos que se mueven de un lugar a otro, no mostrando que están fundados en Cristo Jesús. Jesús te dice: yo soy la roca, yo soy el fundamento, y si permaneces en mí, vas a permanecer para siempre, no serás movido, no tendrás temor de lo que venga a tu vida. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas. Hemos caído, hemos tropezado, pero el Señor nos levanta, porque el Señor dice que su mano aún sigue extendida, nos levanta y nos perdona y nos pone de nueva cuenta en la roca que es Cristo Jesús, porque no somos movidos de ahí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la roca, es nuestro fundamento. Aférrate a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Búscalo a través de la Escritura. Edifica sobre Él, que seas para crecimiento, madurez espiritual.
Y que a través de tu vida, como tú vayas creciendo, des testimonio. Y las gentes que nos rodean y nos ven, vayan creyendo a través del testimonio en Cristo Jesús, que realmente nosotros somos puestos sobre el fundamento que nunca se moverá. Que de aquel que permanece, de aquel que dice, yo soy el que soy. Jehová dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él permanece para siempre. Grande es el Señor, grande es su amor y su gran misericordia, mi hermano. Acerquémonos más al Señor y anclémonos en Cristo Jesús. Que Él sea nuestra ancla, que Él sea nuestro fundamento, que Él sea nuestra roca y no seremos removidos. Pablo nos enseña cómo nosotros si edificamos oro, plata y piedras preciosas, esos permanecen, eso no se consume. Pero si tú edificas madera o heno o hierba que viene a ser todo madera o heno y hojarasca, viene a ser todo aquello que no es fundado sobre la roca, todo aquello que no es guiado y ministrado por el Espíritu Santo, todo aquello que va y viene, todo aquello que es como el tamo que es arrebatado y que es arrebatado por el viento y llevado por cualquier corriente de viento para donde le da su gana, para donde sopla. Si tú eres así, mi hermano, busca al Señor más. Dobla tus rodillas, búscalo en oración. Pídele al Señor la dirección. Ánclate en Cristo Jesús. Que Él sea tu fundamento y no serás jamás removido. Y no vendrá ese grande la ruina. Porque si nosotros somos desviados de la verdad, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si tú dejas el fundamento que es Cristo Jesús, serás como aquel hombre necio, que su casa fue destruida y vino grande ruina. Mejor es permanecer en Cristo y escuchar un día que nuestro Señor Jesús nos diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Grande es el Señor, grande es su amor y su gran misericordia. Nada de nosotros somos perfectos, en mí hay muchas fallas también, pero yo le doy gracias al Señor, porque Él ha dicho que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi fundamento es Cristo y no es por mis propias fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo. Día tras día hay que pedirle al Señor que Él sea nuestras fuerzas, que Él sea quien nos ministre día tras día. No dejemos llevarnos por otras doctrinas, no dejemos llevarnos por aquello que dicen en la noticia, no dejemos llevarnos por lo que rodea al mundo, sino más bien por aquel que sustenta al mundo. Déjate llevar, que es Jesucristo el Señor, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó las dos grandes lumbreras. Aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y al tercer día, por mí, y al tercer día resucitó con el poder del Espíritu Santo y hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando con poder. Aquel que nos dio promesa que un día vendrá por nosotros. Como dicen en Primera de Tesalonicenses, ya para terminar, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos, y vivamos en Cristo Jesús, que nuestro fundamento sea Cristo Jesús, no nos movamos por cualquier viento de doctrina. Y aquí Pablo les da promesa a los tesalonicenses, así como para nosotros, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados. Juntamente con ellos seremos nosotros transformados en las nubes y veremos su gloria del Señor y estaremos con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Viviremos con el Señor por toda la eternidad. Viviremos con Dios, con el Creador del universo. Si Él es tu fundamento, permanecerás para siempre, porque Cristo permanece para siempre. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Alentémonos unos a los otros que Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene.
Amémonos unos a los otros, hermanos, animémonos unos a los otros, aquellos que andan un poco desanimados, hay que hablar de la palabra. No dejar que nos seamos movidos de un lugar a otro, nada más porque no nos gustó algo, porque pasó a X cosa. No permitas eso, tú no pongas tu mirada sobre el hombre, tú pon tu mirada en Cristo Jesús, que Él es la roca y Él es el que permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Busca al Señor a través de la Escritura, a través de la oración. Llegan tiempos de desánimo, como comentaba hace rato, todos llegan en mi vida, en la vida de todos. Tú puedes ser el más religioso, el más cristiano, y algún día va a llegar a tu vida desánimo, van a llegar pruebas, van a llegar luchas, pero si Cristo Jesús es tu fundamento, permanecerás para siempre. Jesús es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda día tras día. Grande es el Señor, grande es su amor y su gran misericordia. Hay que escuchar la palabra de nuestro Señor, hay que hacer caso a la palabra de nuestro Señor. Hay que fundarnos, permanecer firmes, pararte firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Que no venga a ser grande tu ruina, sino más bien que tu hogar permanezca para siempre. Que Jesús sea la roca de tu vida, que Jesús sea el fundamento de tu vida, que Jesús sea el cimiento de tu hogar, de tu vida. Y permanecer firme, llegar firme hasta el final y recibir un día la corona de la vida. Recibir del Señor la vida eterna. Tú has recibido la vida eterna desde que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero tenemos que permanecer en Él. No permanezcas en tus propias fuerzas, sino el poder del Espíritu Santo, en aquel que nos llamó, en Jesucristo, porque nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino el Señor nos creó a nosotros. Nosotros no buscamos de Dios, sino Él vino en busca de nosotros. Él vino a salvarnos. Entonces hay que ser fieles al Señor. Hay que permanecer firmes en el Señor. Grande es el Señor y su gran misericordia. Hay que pedirle, mis hermanos, que lo que hablamos, que lo que damos testimonio, que lo que vemos en su palabra lo vivamos en espíritu y en verdad, que alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que vean la fe que tenemos en Cristo Jesús, que Él es nuestro fundamento, que pase lo que pase, nosotros seguimos fiel a Cristo. Seguimos a Cristo, hemos decidido seguir a Cristo. Grande es su amor y su gran misericordia, y alentémonos con esto. Maranata, Cristo viene. Permanezcamos juntos y unánimes. No te dejes llevar por cualquier comentario, no te dejes llevar por cualquier cosa. Tú sigue a Jesucristo. No me mires a mí, tú mira a Jesús. No me escuches a mí, escucha al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Yo solamente soy un vaso de barro, un vaso frágil. Pero día tras día le ruego a mi Señor que use mi vida para honra y gloria suya. Que su luz resplandezca a través de mi vida. Y así debería ser la oración, el deseo, el anhelo de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos sido redimidos, de todos aquellos que estamos fundados en Cristo Jesús. Que nosotros menguemos, pero que Él crezca. Que crezcamos en madurez, crecimiento espiritual. Que seamos el templo que realmente el Señor nos ha mandado de su Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. La iglesia han sido cerradas, pero su palabra, como dice Pablo, su palabra no está encarcelada, su palabra está libre. Alabemos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo y vivamos firmes en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene, recuerda que tu fundamento debe ser Cristo. La roca es Cristo Jesús. Él es la roca del ángulo, la que sostiene todas las cosas. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos a la próxima.